estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero invitarte vamos a abrir la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:1. La exposición de la palabra. Hoy tenemos mucho deseo de predicar la palabra de Dios. Es algo que ha puesto nuestro sentir, en nuestro corazón, de nuevamente seguir proclamando la palabra de Dios en estos últimos tiempos. El apóstol Pablo da esta recomendación de predicar la palabra de Dios a Timoteo en un lugar donde había tanta psicología humana, tanta necesidad de la palabra de Dios, pero que a su vez también había un grande rechazo a la verdad del Cristo Jesús resucitado. Nuestro deseo es seguir proclamando el Evangelio y abriendo nuestro entendimiento a la palabra de Dios. A quien hoy nos está escuchando, el título de esta proclamación es exhortarte, es pedirte, amado o amada, que tú te encuentras a predicar el Evangelio, de creer que el Señor tiene el control de todas las cosas, que su poder y la gloria y la victoria y el honor, todas esas cosas están en los cielos y en la tierra y son del Señor. Él está llamando a hombres y mujeres para proclamar el Evangelio, para estar en la sana doctrina de la palabra de Dios, que sería la teología reformada, para poder proclamar en estas naciones como nos encontramos en Europa, donde hay tanta indiferencia, tanta necesidad del Cristo resucitado, y que la gente pueda entender por revelación que Dios lo está llamando. Pero a su vez, amados, mis amados, el Señor nos está llamando a proclamar el Evangelio, a insistir con la palabra de Dios. Por eso vamos a leer la palabra, que es la introducción de lo que vamos a hablar hoy. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarás a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y el oído se volverá a las fábulas. El apóstol Pablo en su tiempo sentía esa grande preocupación que hoy también nosotros sentimos. Tenemos que seguir predicando el Evangelio, la palabra de Dios, porque hay tiempos como estos que estamos viviendo donde no hay sana doctrina. Hay mucha indiferencia a las cosas de Dios, y por eso, ¿qué vamos a hablar hoy? Amados, mis amados, quiero compartirles los 5 puntos de la Reforma protestante. Los 5 puntos que es la teología reformada, que es algo que nos va a abrir el conocimiento, nos va a poner al centro, la Biblia al centro, como es este programa, al centro de una sana doctrina, de algo que nos va a ayudar, nos va a abrir los ojos del entendimiento
para reconocer el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Como ustedes ven en pantalla, vamos a leer en Primera de Crónicas 29:11. La Biblia dice en Primera de Crónicas 29:11: Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ver que el Señor tiene el control de todas las cosas y en Él está el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos son de Él. ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? En la Reforma se entendieron los 5 puntos que nos van a llevar a nuestros estudios en la Biblia al centro. Solo la Escritura. Otro punto, solo por la fe. ¿Por qué solo la Escritura? La autoridad de la Escritura. Solo por la fe. La proclamación de la necesidad de la fe. Solo por gracia. La exaltación de las doctrinas de la gracia. Es imposible no encontrarse con las doctrinas de la gracia. Quien va a leer Romanos se va a encontrar siempre con las doctrinas de la gracia. No podemos negar que la gracia es algo que no nos merecemos y tenemos que leer la Biblia con una óptica, con una mirada justa, buscando la doctrina de nuestro Señor. Solo Cristo, la declaración de la suficiencia de Cristo. Y solo a Dios la gloria, la búsqueda de la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, tiene que dar la gloria a Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reguardir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este lema define la función de las Escrituras como única autoridad sobre la Iglesia. Así como los protestantes del siglo XVII rechazaron las autoridades del papado, los protestantes contemporáneos hoy rechazan toda autoridad extraespiritual sobre la Iglesia. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la Iglesia debe estar sujeta al lema de solo la Escritura. Predicar fielmente y escuchar atentamente la palabra de Dios tiene que volver a ser un acto central en la adoración cristiana. La aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la Iglesia de nuestra tarea continúa. El entendimiento y la implementación práctica de las verdades bíblicas es indispensable para la salud, el cuidado y la disciplina de la Iglesia. Quiero invitarte, vamos a leer Romanos 1:17. En Romanos 1:17 vemos solo por la fe. Romanos 1:17. Este lema define cuál es el periodo que vamos a ver en Romanos 1:17. Porque el Evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Hemos leído Romanos 1:17. Este lema define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. ¿Cuál es el medio único por el cual se puede salvar la salvación? Dios por su gracia da fe al pecador para creer en Cristo y ser salvo. Esa fe es el medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe puede conducir a la salvación. Y esa fe es en Cristo. Y esa fe no es dada por gracia, no es dada por gracia. Este fue el aspecto crucial de la Reforma protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencias en el convento donde se autolaceraba buscando justificación cuando leyó: el justo por fe vivirá. También el otro punto de la Reforma, solo por gracia. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Este lema define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es contrario al salario o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito o esfuerzo es compensación. Pero la gracia no tiene que ver con nada con méritos personales. La gracia solo puede disfrutar gente indigna. Esto es la esencia del Evangelio. Porque por gracia sois salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Por la exaltación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores. Los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de las doctrinas romanas. No hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, no hay técnica, no hay estrategia que pueda transformar al hombre. La fe que salva no puede ser producida por el corazón humano. Dios da solo por gracia. Otro punto también de la Reforma es solo Cristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, y autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la destra del trono de Dios. Este lema define el origen y el objetivo central de la fe cristiana. Los protestantes se impusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza sino Cristo. Ningún proyecto, visión o necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Ninguna filosofía humana, ideal o argumento que debe ser predicado en la iglesia que no salte a Cristo y su muerte en la cruz por el pecado de los hombres. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, o en las oraciones, o en la iglesia, o en líderes, o en las instituciones. Solamente en Cristo. Es digno de confianza, pues Él es el único Salvador y el autor y consumador de nuestra fe. Solo a Él estamos, con Él estamos completos. Otro punto de la Reforma es solo a Dios la gloria. Este lema define la esencia de la oración a Dios. En Romanos 16:27 dice su palabra: al único
y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Una de las grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual o idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. Más tarde el movimiento puritano terminó de purificar lo que aún restaba. Los puritanos fueron llamados así por su protesta contra la conservación de rituales romanistas en la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, y porque reclamaban una adoración más pura para Dios. En esencia, la adoración debe tener a Dios como el centro. Toda adición no sancionada por la Escritura fue desechada por los verdaderos protestantes. El entretenimiento, así como el gusto y la complacencia personal, no tienen lugar en la adoración a Dios. Por eso, nuestro anhelo es predicar el Evangelio. Hoy día la protesta no es contra poderes estatales como los que querían detener la reforma en el siglo XVII. La protesta hoy debe ser contra la degradación del cristianismo bíblico. Y esa degradación ha venido a la medida en que la Iglesia ha abandonado o violado los principios expresados en los 5 puntos de la reforma. Vamos a invitarte en un otro momento vamos a seguir hablando realmente de los puntos claves que nos van a ayudar a abrir la mente para predicar el Evangelio, la palabra en tiempo y fuera de tiempo. El apóstol dice, y que predique la palabra y intes en tiempo y fuera de tiempo por estas doctrinas humanistas, filosóficas que hoy encontramos en todo el mundo. Nuestro deseo va a ser invitarte nuevamente en otra sesión donde vamos a hablar de las doctrinas de la gracia que nos van a llevar a realmente a predicar la palabra y desenmascarar toda doctrina de hombre, todo humanismo, todo lo que está alrededor del hombre hoy, que es entretenimiento. No queremos ver más que se sigan preparando lugares para entretener a los cristianos, donde lo fundamental, todo lo que va a cambiar y transformar al hombre, es la única y eficaz palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, que puede cambiar una persona, que la puede transformar. Pero es importante, si el apóstol Pablo escribe que prediquemos la palabra de Dios, quiero invitarte, amado, amada, mis amados hermanos, si me estás escuchando, tengo el anhelo de compartir contigo, invitarte nuevamente a que creas en el poder, porque hay que predicar la palabra de Dios para rechazar toda falsa doctrina, todo lo que se opone a nuestro Señor y todo lo que no quiere darle la gloria, siendo que la iglesia evangélica tiene una sana doctrina, pero hay muchas falsas doctrinas que no están dando la gloria a Dios, y hay mucha necesidad de tomar esa palabra que el apóstol Pablo dice, que prediques la palabra e intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia la doctrina. La doctrina del Señor va a ser la que vamos a compartir en el Evangelio al Centro. Vamos a invitarte nuevamente para proclamar el Evangelio y ver los puntos claves de una sana doctrina. Yo quiero orar por ti en este momento, pidiéndole al Señor que toque tu corazón y que no te sientas solo. Te voy a compartir una palabra. La Biblia dice que Jesús dijo en Juan, lo vamos a leer porque es importante, Juan 17:9, dice que Jesús te ama y ama a sus hijos. Y sus hijos
es el cuerpo que tiene que levantarse a proclamar el Evangelio, a predicar el Evangelio, porque es algo que el Señor mandó a cada uno de nosotros. Jesús dijo en Juan 17:9: no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nuestro Señor Cristo Jesús nos ama tanto, te ama tanto, mis amados hermanos y hermanas, que ora por ti, no ora por el mundo. Está orando por ti porque sabe que vas a tener las pruebas, van a venir momentos difíciles, pero Jesús está orando por ti porque tiene un amor especial con sus hijos y quieren que sus hijos sigan proclamando, predicando la palabra, la sana doctrina que nos va a acercar a Dios. Toda esa parte que hemos visto de los 5 puntos de la Reforma nos van a llevar a tener una buena lectura bíblica y nos van a dar el impulso a seguir llevando adelante lo que Dios ya reveló a otros hombres, lo que Dios ya puso en el corazón. Hoy es su tiempo, hoy es nuestro tiempo de creer, de predicar el Evangelio, sobre todo la sana doctrina, porque hay que ir directamente contra todo lo que se está levantando, contra su iglesia, contra las falsas doctrinas, dejando en Cristo en parte y poniéndose el hombre al centro. El apóstol Pablo nos mandó a predicar el Evangelio, pero qué linda promesa nos ha dicho Jesús, que ora por nosotros y porque Él tiene un amor especial con nosotros. ¿Por qué leer la palabra y por qué hacer estas series de estudio? Bueno, Jesús mismo, ahí en Juan 17, dice que la santidad viene por la palabra de Dios. Por eso, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos acerca mucho más a Jesús y a su vez nos da la fuerza, nos da realmente la seguridad de cuánto amor tiene el Señor por nosotros. Su palabra dice en 17:17: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y su palabra dice: la verdad nos hace libres. Padre, te pido en el nombre de Jesús por toda persona que en este momento me está escuchando. Te pido de bendecirlo, Señor, de darle, Señor, la revelación, papá, de predicar el Evangelio. Y te pido de bendecir a toda persona. Y te mando un abrazo en el amor de Cristo. Y te espero en la próxima programación, que vamos a seguir hablando en la Biblia al Centro, para prepararnos para tener un encuentro semanal donde vamos a hacer los estudios, también por la televisión, para prepararnos y seguir llevando adelante y predicar la palabra de Dios. Te invito a visitar nuestra página de internet en italiano, inglés, www.ministerio.it, sino en www.lafonministries.com. Quienes estuvo hablando, Pastor Lafon. Chao.